Hola, les doy la bienvenida cordialmente. Alguien que compró este auto hace varias décadas como nuevo tenía un hueso duro de roer, porque como alternativa en precio a este Alfa, en Alemania se podía comprar por una cantidad muy similar un BMW Serie 5 o un Mercedes W124. Eligió bien al comprar el Alfa, de eso hablaremos hoy con Camille. Los invito a la prueba del Alfa Romeo 164. Hola, soy Camille, vine para mostrarles mi Alfa Romeo 164. El Alfa es del año 1996, yo lo tengo desde 2016. En estos 9 años le he hecho casi 200.000 kilómetros en total, actualmente tiene 416.000 kilómetros, llegó aquí por sus propios medios. Lo cual no me preocupaba porque tengo otros 2 Alfa y en total he tenido 5. Conozco muy bien esta marca, básicamente ningún Alfa me ha fallado hasta ahora. Nunca he tenido un auto de otra marca. Mi primer Alfa fue en 2015, un Alfa Romeo 145 con motor 1.6, Twin Spark. Fue un auto muy confiable, hasta que tuve un accidente con él y lamentablemente tuvo que irse al deshuesadero. Mi siguiente Alfa fue un Alfa Romeo 155 con motor de 2 litros y 16 válvulas y después vino este Alfa 164. Lo compré para usarlo a diario. Tenía una instalación de gas, pero desde hace 4 años ya no la tiene y el auto solo se usa para ir a concentraciones y reuniones automovilísticas. Algunos me preguntan, ¿por qué? La historia del 164 es larga. Desde que tengo memoria, mi abuelo tiene un 164 que nunca le ha fallado. Condujo el primer 164 más de 600.000 kilómetros ahora con el 400.000 kilómetros. A principios de 2016 conocí a mi amigo Arcadius, quien tenía ese Alfa, y empecé a insistirle para que me lo vendiera. Al principio no quería, pero finalmente en diciembre logramos hacer la transacción. Por lo que sé, el auto fue importado de Holanda en un estado regular. Cuando lo compré, me sirvió durante 5 años sin mayores problemas ni averías, hasta el momento de la restauración de la carrocería y pintura. Es la versión Super del año 1996. Ese año, la versión Super ya debería tener molduras doradas, no plateadas. Sin embargo, hubo un problema para elegir el color dorado y por eso tiene molduras plateadas. Las molduras plateadas eran de los años anteriores de esta versión. Actualmente, el coche tiene rines de Alfa Romeo GTB. Próximamente planeo ponerle los rines originales de la versión Super, que actualmente están en proceso de restauración. He intentado acercar el coche lo más posible a su estado original, incluso todos los cristales son originales. Logramos salvarlos durante la restauración de la carrocería y pintura. Un elemento característico de este coche también es el gancho de remolque, que es de fábrica, y sobre el gancho está la placa de identificación original de Alfa Romeo. Originalmente, este coche tenía una defensa con rociadores para las luces, pero no pude conseguir una así y tiene una defensa normal sin rociadores. Fuera de eso, es un auto de serie en un color hermoso. Petróleo Oscuro es un motor V6 de 3 litros, 12 válvulas con una potencia de 180 caballos y 245 Nm. Este motor tiene una característica interesante, porque desde muy bajas revoluciones ya tenemos disponibles hasta 200 Nm. En cuanto al consumo, no gasta tanto como dicen que gasta un motor V6. En carretera logré bajar hasta 8 litros de gasolina por cada 100 kilómetros y en la ciudad es alrededor de 11 litros de gasolina. Cuando tenía la instalación de gas, en carretera consumía alrededor de 9 a 10 litros de gas y en la ciudad alrededor de 12 a 13 litros. Como es un Alfa Romeo, seguro piensan que ahora les voy a contar durante una hora todo lo que se descompuso y lo que se tuvo que cambiar. El Alfa nunca tuvo que ser remolcado por una avería grave. Fue desde el cojinete del diferencial de la caja de cambios y fuera de eso, principalmente han sido cambios de mantenimiento como bujías y cables de encendido. Antes, cuando manejaba esto, el aceite se cambiaba cada 10.000 kilómetros y ahora se cambia al menos una vez al año. En cuanto a la disponibilidad de piezas, ya empieza a ser un poco difícil. Por ejemplo, el problema es el radiador del aire acondicionado, que ya no está disponible, por eso se instaló uno universal. También es un problema la bobina de encendido, que tampoco está disponible. Otro problema son los árboles de levas, que pueden desgastarse después de muchos kilómetros y no se pueden conseguir. Pero hay empresas que los regeneran. Y también hay problema con los empujadores de válvulas, que prácticamente ya no están disponibles. También hay que buscarlos en el extranjero. Otro problema son los amortiguadores, que ya no están disponibles en absoluto, solo queda la regeneración y tampoco se consiguen las bases superiores de los amortiguadores. Los precios de las piezas de la suspensión son accesibles para un auto tan raro. Si alguien quisiera comprar un auto así, debe prestar atención a la corrosión del chasis, especialmente en los soportes de los brazos traseros y la viga trasera. Otra cosa importante es la presión del aceite, ya que puede indicar el desgaste de las bielas, y este auto tiene un reloj que muestra la presión del aceite. También hay que prestar atención al panel del aire acondicionado, porque la pantalla puede dejar de funcionar y es difícil de reparar.
Otra cosa importante es revisar si los asientos funcionan, porque son eléctricos y los motores para estos asientos no están disponibles. Otra cosa es el quemacocos. Si el auto tiene quemacocos, también es importante que funcione bien, porque es muy difícil conseguir piezas para ese quemacocos. También hay piezas que son compatibles con otros modelos gemelos como el Saab 9000. Para mi sorpresa, cuando compré el control del asiento del conductor, venía en una caja de Saab. Tienen como una plataforma de chasis compartida, sin embargo, en el 164 cambiaron un poco la construcción de la suspensión debido al motor, que no cabía en esa construcción anterior. Los modelos gemelos también eran el Fiat Croma y el Lancia Thema. Atención, un dato curioso sobre el BMW Serie 5. Es el sueño de muchas personas, pero en el mercado de autos usados resulta ser un récord poco honorable. ¿Saben cuál? La proporción de reportes BIN en AutoDNA para este modelo incluía daños registrados el año pasado, incluyendo el 20%, el 50%. Más del 76% de los reportes de la Serie 5 son de autos dañados. En segundo lugar también está el BMW Serie 3 con un resultado de más del 70%. Esto no es una opinión. Estos son datos del informe de AutoDNA, que resume el año 25 en el mercado automotriz. También hay un mapa de Polonia dividido en 3 partes, pero no son particiones. En la zona este, Audi A4. En la zona oeste, Volkswagen Golf. En el centro, Opel Astra. Esos son los autos más importados. Una división bastante clara, ¿verdad? El enlace a AutoDNA está en la descripción, pero vale la pena entrar a su sitio no solo por estos datos curiosos, sino sobre todo por información confiable. Antes de comprar un auto, revisa el VIN del auto precisamente antes de comprarlo en AutoDNA y evita un auto que haya tenido accidentes o que tenga el odómetro alterado. El enlace está en la descripción. Te invito. También es curioso que la construcción de este motor proviene todavía de los años 70, donde se fue desarrollando durante años. En 1993 empezaron a aparecer las unidades de 24 válvulas, que se producían al mismo tiempo que las de 12 válvulas. Finalmente, la producción de las de 12 válvulas terminó en 2007. En este modelo también había motores diésel de 2.5 litros. En ese momento era el diésel más rápido disponible en Europa. Otra curiosidad es que en este auto, al principio de la producción, tenía un motor turbo de 4 cilindros y 2 litros, que después fue reemplazado por un V6 turbo de 2 litros. Este modelo también tenía un motor Twin Spark de 2 litros, pero es un Twin Spark completamente diferente al que se instaló en los modelos Twin Spark posteriores. En este modelo era de 8 válvulas y se considera un motor muy resistente. La versión típica de este modelo era la versión con tracción en las 4 ruedas, que actualmente es muy difícil de conseguir. Y si se puede comprar es por sumas muy altas. Estamos en el interior de la Alfa y para los años de producción está muy bien equipada. Tiene climatización automática, asientos ajustables eléctricamente y asientos calefactados. En algunas versiones, también el asiento trasero era calefactable. Los asientos son del color de la carrocería, al igual que la alfombra. Para los años y el kilometraje se ha conservado muy bien. Solo se tuvieron que reparar las esponjas de los asientos del conductor y del pasajero, así como el tapizado del techo. El volante es de madera, de fábrica, igual que la palanca de cambios, aunque la palanca necesita restauración, pero también llegaré a eso. Y como mencioné antes, esta pantalla puede causar problemas, se queman los píxeles y no muestra los valores. Cosas interesantes del diseño. El panel del aire acondicionado es como un piano. Al principio puede ser confuso, pero con el tiempo te acostumbras. Los asientos son tan cómodos que no se siente cansancio en el camino. La radio no es original. Mucha gente busca la radio original, pero lamentablemente es muy difícil de conseguir. En cuanto a las fallas, en este coche son fallas eléctricas que no son graves, pero sí molestas, como que el ventilador no siempre se enciende. Es decir, el compresor del aire acondicionado no siempre arranca. En el techo tenemos el control del quemacocos. Yo todavía no he tenido problemas con él. Algo interesante es el espejo, que se oscurece por la noche. Algo curioso es que en el tablero tenemos indicadores de carga y de presión de aceite. Además de eso, es un coche muy cómodo para su época de producción. Refiriéndome a lo que dijo Sájarov, que por el mismo dinero se puede comprar un BMW o un Mercedes. Eso es el cuidado de los italianos por los detalles. Creo que no le pide nada a los alemanes. Desde el momento en que vi este auto por primera vez, cuando Camille entró al estacionamiento, soñé con este momento de poder sentarme en este auto durante la prueba del tipo de 2 metros. Pero simplemente sentirme en esos asientos de terciopelo, en ese ambiente de los años 90. Y les diré que me siento bien aquí, pero volviendo a la prueba del tipo de 2 metros, solo déjenme encontrarla porque ahora la estoy buscando en vivo. Oh, aquí está, la levantamos de nuevo, no se puede sacar, bueno, sí se puede poner un poco sobre las rodillas, ya tengo bastante espacio sobre la cabeza. Les diré que es peor que estar apretado porque no puedo enderezarme completamente.
En el peor de los casos tendré que viajar un poco así, medio acostado, pero entonces no alcanzo el volante y estamos hablando de un coche realmente grande. Creo que ninguno de los italianos pensó en personas de 2 metros. Eso es lo que les digo, pero aún así, este coche me entra por los ojos y los sentidos. En un momento nos subiremos atrás, pero para empezar... Esto es suave, se hunde delicadamente y también el descansabrazos es suave. Sí, solo para decir que no es completamente duro como el concreto, pero el derecho ya es mucho más agradable. Está bien, me paso a la parte de atrás. Estuve moviendo las cámaras para esta toma y Camille se estuvo riendo todo el camino preguntándose cómo iba a caber aquí. Me siento como en un Fiat Punto. No sé cómo es posible, de verdad, ni para la cabeza ni para las rodillas. Debajo del asiento supuestamente está alto, pero tampoco sé si hay suficiente espacio, apenas cabe medio zapato. Además, en cuanto a compartimentos prácticos, tenemos uno, otro detrás de los asientos, tenemos un reposabrazos fantástico y fíjense en la profundidad de los asientos aquí atrás, aquí. En realidad, teóricamente, este auto es para 5 personas, pero si se fijan en cómo está diseñada la banca, el espacio para la tercera persona, aquí en el centro definitivamente es un castigo, pero en los extremos se viaja realmente cómodo. Porque aquí yo diría que el perfil de los asientos de adelante hacia atrás es literalmente idéntico. Lástima que sea tan estrecho. Estamos en la cajuela tiene un umbral de carga muy alto, lo que puede dificultar meter algunas cosas que queremos guardar. Como punto a favor, tenemos un compartimento llamado para esquís y en la cajuela también se encuentra la batería. La cajuela es bastante grande, sin embargo, tiene muchos rincones y diferentes formas, por lo que es menos espaciosa. Debajo del piso de la cajuela se encuentra la llanta de refacción. Antes ahí había un tanque de gas, me falta la pieza del piso, estoy buscando una cajuela en buen estado, pero hasta ahora sin éxito. Tengo que seguir los estereotipos, seguro que no va a encender. ¿Encendió? ¿Cuántas velocidades hay aquí? 5. Este motor funciona con un ritmo tan suave, eso es normal. ¿Él tiene oyentes matutinos así? No sé qué le pasó, ayer lo saqué del garaje y empezó así. Creo que esto es una trampa. Hiciste algo a propósito para que pudiéramos quejarnos del Alfa. Pero esa transmisión es un desastre. Por un momento no podía meter primera. ¿No podía meter tercera? ¿Ves por qué? Porque yo, cerca del fondo del embrague, tengo una forma en el piso que hace que mi pie ya caiga ahí. Y ahí todavía falta un poco. Todavía falta un poco para presionar completamente. Bueno, pero volvamos a tu historia con los Alfa porque es fascinante. Nunca has conducido otro coche en el sentido de que nunca has tenido otra marca. ¿Qué fue lo que te formateó así? No, me parece que fue por mi abuelo principalmente. Él siempre manejaba un 164. Pero tú la compraste bastante rápido, porque según lo que contaste, a los 15 compraste tu primer Alfa y a los 16 ya apareció este modelo en el que estamos manejando. Así que eso te atrapa de inmediato. Ahora tienes al menos 3 Alfas. Así dijiste, viniste a presumir la mejor, la más cara, la más querida, que en tu jerarquía es la más rara. Porque ya quedan pocas. Tiene como si fuera pintura nueva, así que se ve bien. ¿Qué tienes además de eso? También tengo una 166 de 3 litros automática, también en muy buen estado, con poco kilometraje. Y todavía tengo una 145 entre 16 Twin Sparca. Esos los uso a diario y para reuniones. Sí, actualmente es menos frecuente que antes, porque ahora solo es 2 veces al año. O sea, en mayo o junio tenemos el Forza Italia y en septiembre siempre está la reunión mazovieca de Alfa Romeo. Debo decir que con este auto solo se puede acelerar, porque cuando quiero lograr el efecto de rodar a una velocidad más o menos constante, empieza a... Exacto, no sé lo que digo. O sea, eso es... Lo que apareció hoy en la mañana en... Las necesidades... La grabación de hoy. Entiendo. Es simplemente maliciosa, le da vergüenza. Pero bajo presión tira como debe ser. Sin embargo, cuando le das libertad es cuando empieza a jalar. Bueno, interesante, ¿le tenemos miedo a la prueba de Wasia o no le tenemos miedo? Nunca se ha hecho. En realidad sí se ha hecho, o al menos debería hacerse para saber al menos cómo se comportaría el coche en caso de emergencia. Pero antes de llegar a un camino donde podamos hacerlo, mejor dime algo sobre los precios. Porque ya no es un coche que sea barato porque es viejo, sino que es caro porque es viejo. Sí, ya tuvo su momento de caída de precios, pero ahora los precios solo suben.
Actualmente es un mercado difícil porque para encontrar un coche en buen estado tienes que saber en qué fijarte. De lo que vi, solo uno estaba a la venta por bastante dinero y en una versión bastante sencilla. En este momento, por un ejemplar así que valga la pena ver, sí podemos empezar desde los 20,000. ¿Entiendes? Con algún motor básico o no necesariamente. No necesariamente. Aquí debo decir que Camil no se limita únicamente a Alfa, porque cuando presumí que mi primer auto fue un Fiat Tipo, de inmediato me enumeró 25 piezas que son compatibles con Alfa. Y por otro lado, de todos modos, trabajas en la industria automotriz, ¿verdad? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy mecánico automotriz. Ser mecánico automotriz es una profesión que facilita tener 3 Alfa Romeo. Sí. ¿Y puedes decirme en qué marca, Renault? Ahora vamos a abordar otro estereotipo. Tienes mucho trabajo ahí, mucho... Está bien, no indago más. Sí, eso pensé. Teóricamente ya tienes 200 Nm desde abajo, pero en realidad eso solo te da confianza al acelerar, pero todavía no te pega al asiento. Y mientras más alto mejor, mientras más alto mejor. Aquí tendríamos que, para no perder la licencia, en primera llegar a ese mientras más alto mejor. Para sentir de lo que es capaz esto... Di 4 veces mejor, no lo intento. Manejando por Varsovia no tenemos mucho, pero aquí, por ejemplo, hay algunas vías viejas. Y eso salió bastante bien, ¿no? Aquí tenemos más espacio, podemos hacerlo vacío. Esto es 40 por hora solo de prueba. Uy, qué poco ganas tenemos de girar. 40, 50. Hay muchísima resistencia en el volante. En realidad no hice esa prueba. Sí, ya sabes, jalando un poco así. Por respeto también a este ejemplar, pero también porque no estoy 100% seguro de que sea realmente una buena idea. Porque había bastante resistencia en el volante, eso es una cosa. Porque en la caja de dirección hay un amortiguador de vibraciones. Duro, con un movimiento brusco así, ofrecía bastante resistencia. Pero ya cuando girabas, entonces... Me cuesta trabajo describirlo. Yo tenía la sensación de que íbamos en un trenecito de vía estrecha que nos lanzaba a la izquierda, nos lanzaba a la derecha. Y él como que ni siquiera se inclinaba mucho, sinceramente simplemente fue para un lado, luego para el otro, sin mucha emoción. Pero yo tampoco tenía la certeza de que si hubiéramos ido un poco más rápido, o si realmente hubiera tirado fuerte y hubiera roto esa resistencia y realmente lo hubiera puesto, ya sabes, hacia el lado izquierdo, sí, para que él realmente reaccionara, que probablemente se hubiera comportado de esa manera. Así que no voy a comentar más sobre la prueba del alce, porque en realidad no pasó mucho. Este auto llama la atención. Llama la atención, la gente mira, se voltea, a veces te paran en la gasolinera y te preguntan, platican. La verdad no me sorprende. Especialmente cuando te acercas lo suficiente al auto como para mirar adentro, ver esa hermosa tapicería, muy bien conservada, en el mismo color. Entonces sabes que no estás tratando con cualquier auto común y ni siquiera tienes que encender el motor para confirmar que tienes un V6 bajo el cofre, para que este auto ya tenga esa magia y llame la atención. Bueno, pues no te felicito, realmente eres muy perseverante con estos autos, creo que los espectadores lo van a apreciar. Gracias por mostrar el auto, por disfrutar todos los half que tienes y ojalá pases el menor tiempo posible en el taller, en casa. Gracias de nuevo por mostrar el auto, gracias a ustedes por ver este episodio, recuerden suscribirse y nos vemos en los próximos videos. Adiós.